Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Astro Serena, nuestro programa de divulgación científica que este año 2020, al igual que todo, ¿cierto?, ha tenido que reinventarse en esta era 100% digital y pasar de un formato presencial a este formato de conversación vía streaming que estamos teniendo los días viernes cada 15 días. Esta es la octava edición de este ciclo 2020. Aprovecho de saludar a quien me acompaña en cámara, nuestro invitado de hoy, el profesor Eric Benderoff. Hola Eric, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carola. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación del jefe máximo, a que tengo que nombrar como corresponde, a Rodolfo Angeloni, organizador de este ciclo Astro Serena. Y también aprovechar de saludar, contarte, Eric, que lo que vamos a disfrutar hoy día con tu charla también es posible que llegue a más audiencia gracias a la colaboración que nos presta USTV, la señal de televisión de universidades del Estado, que está haciendo la transmisión en vivo esta tarde de esta conferencia sobre cosmología, el origen y la evolución del universo. Como les contaba, esta es la octava charla de este ciclo y le voy a pedir, como siempre, a nuestra audiencia que comience a saludarnos, que nos cuente quiénes son, desde dónde nos están viendo hoy, cuáles son las inquietudes que tienen, por qué es que les llamó la atención la conferencia de hoy sobre cosmología. Y de esa manera hacemos que la conversación al final de la charla del profesor sea más nutritiva y atractiva y podamos representar los intereses de todos esta tarde. Como siempre, voy a presentar las credenciales académicas de nuestro invitado de hoy. Estábamos precisamente hablando de él antes de entrar en pantalla, ¿cierto, Eric? Y me comentaba que él es físico de formación de pregrado, pero que desde muy tempranamente la astronomía fue su gran pasión. Así es que en el posgrado ya hizo el magíster en física, pero con mención en astronomía en la Universidad de La Serena y su pregrado es en física en la Universidad de Chile. Ha hecho un perfeccionamiento, aquí lo voy a leer tal cual, en reducción de datos y análisis de imagen astronómicas en el Observatorio Europeo Austral en Garching, Alemania, y en óptica adaptativa en la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos. Actualmente él es profesor, es parte del cuerpo académico de la Universidad de La Serena, particularmente del Departamento de Física y Astronomía. Él creó la carrera de astronomía en el año 1998, así es que ya podrán imaginar que el tema que nos va a tratar hoy es un tema en el cual tiene no solo experiencia, sino que finalmente es su pasión y ha sido su proyecto de vida, de acuerdo a lo que me comentaba. Él es miembro del grupo de operaciones, o fue miembro del grupo de operaciones científicas del Observatorio Europeo Austral de Cerro La Silla entre el año 96 y el 2004, que es cuando comienza a trasladarse a La Serena, me comentaba. Primero solo, después acompañado con su esposa, a quien voy a darle yo por lo menos la bienvenida, porque sé que está por ahí también acompañando al profesor. Y más tarde también se integró al Observatorio Géminis Sur entre el 2005 y el 2018. Los últimos 20 años, ya que en el fondo casi su trayectoria completamente en materia de investigación, ha sido la astrofísica extragaláctica, su interés específicamente la espectroscopía y fotometría de galaxias anilladas colisionales, estudiando su cinemática, dinámica, las tasas de formación estelar inducida y su evolución, entre otras propiedades. Sobre todo esto, y fundamentalmente para que quienes no somos expertos podamos entender y tal vez fascinarnos y motivarnos por aprender más sobre el origen y la evolución del universo, dejo al profesor Eric Benderoff con ustedes con su charla para el día de hoy. Eric, puedes tú ahora compartir pantalla mientras Okay. nosotros nos preparamos a disfrutar de tus contenidos. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos a esta charla. Bueno, sí, voy a hablar un poco sobre el origen y evolución del universo, en las palabras lo más coloquiales posible, digamos. Voy a comenzar con un poco de historia. La cosmología, ¿qué es? Es el estudio del universo en gran escala, como si pudiéramos tener el universo aquí sobre nuestras manos y lo pudiéramos observar, ¿no es cierto? Y
poder darlo vuelta, etcétera, y mirar, como si lo pudiéramos mirar desde afuera, cosa que obviamente es un imposible, pero es como si. Las cosmologías antiguas en general siempre estuvieron centradas en el hombre, siempre con este egocentrismo enfermizo que ha tenido el ser humano siempre, que siempre, en general todas las religiones, etcétera, siempre están centradas en el hombre, ¿no? Y que siempre tenemos alguna relación con el creador o con alguna deidad o con un ser superior, etcétera, y que, bueno, siempre nosotros somos el centro del universo y como que el universo fue creado para nosotros y como si tuviéramos algo especial que ver en el universo. La cosmología moderna propiamente tal nace con Copérnico en 1543, cuando plantea la teoría heliocéntrica, y ya definitivamente con las pruebas que fueron dando los inmediatamente posteriores, los próceres posteriores a Copérnico, ¿no es cierto?, tipo Brahe, Kepler, Galileo, y los que siguen, dan un golpe a este ego del ser humano en el sentido de que, bueno, ya no es la Tierra el centro del universo, sino que, bueno, en ese minuto lo era el Sol, ¿no? Hoy día sabemos que el Sol es una de 200.000 millones de estrellas que componen nuestra galaxia. Nuestra galaxia es una de más de 100.000 millones de galaxias clasificadas y observadas por los astrónomos, y se supone que existe un par de órdenes de magnitud más de galaxias repartidas en cúmulos de galaxias, y estos a su vez en supercúmulos de galaxias. Entonces, el primero que plantea una teoría que explica de alguna manera en forma formal, en forma matemática, el universo es Sir Isaac Newton, en 1687. Entonces tenemos una primera teoría gravitacional y una primera teoría sobre el universo, una primera teoría cosmológica. El problema está en que la teoría de Newton predice un universo infinito, ¿ah? Porque para Newton el espacio es un espacio tridimensional, ¿no es cierto?, largo, ancho y alto, estático, y que necesariamente tenía que ser infinito. ¿Por qué? ¿Por qué infinito? Bueno, simplemente porque si el universo de Newton hubiera sido finito, las partes interiores del universo atraerían a las partes exteriores del universo, y por lo tanto el universo colapsaría. Y obviamente no es lo que se observa. Entonces aquí se produce una paradoja, porque hay una famosa paradoja de Olbers, planteada en 1826, en la que, debido al tiempo que dispongo para esta charla, no voy a entrar en mayores detalles, pero ustedes la pueden googlear, búsquenla, hay un montón de explicaciones de la paradoja de Olbers a distintos niveles, algunas con una buena descripción, otras con todos los cálculos matemáticos que la paradoja implica. Pero básicamente, en 5 segundos, la paradoja dice que, bueno, si el universo fuese infinito, recibiríamos en la superficie de la Tierra tanta luz como la que hay de noche como la que hay de día, digamos, y el universo estaría en un equilibrio total luminoso y termodinámico, y por lo tanto habría una infinita cantidad de luz cayendo sobre la Tierra, y no es lo que se observa, ¿ya? Entonces ahí hay una paradoja. Entonces, al final, ¿cómo salimos de esta paradoja? ¿Es el universo finito o infinito? Entonces, las soluciones empiezan a aparecer recién en el siglo XX, y no voy a ir en orden cronológico, sino que voy a ir en un orden más bien lógico. Edwin Hubble en 1929 plantea su famosa ley, la ley de Hubble, en que descubre, bueno, estudia velocidades radiales, midiendo velocidades radiales durante toda la década del 10 y del 20, o sea, hace 100 años atrás, y con el telescopio de 2.5 metros de Mount Wilson en Estados Unidos, y él descubre esta famosa ley. Se da cuenta que en general todas las galaxias, salvo unas pocas que estaban acá, lo que hoy día sabemos que es el grupo local, en general todas las galaxias se alejaban de nosotros con una velocidad proporcional a su distancia, cuando se ocupaba el efecto Doppler para medir el corrimiento al rojo de las líneas espectrales, ¿ya? Cosa que tampoco voy a dar por sabida, digamos, no tengo tiempo para explicar mayormente el efecto Doppler acá, ¿ya? Entonces, la ley de Hubble dice que las galaxias se están alejando unas de otras con una velocidad proporcional a su distancia. Pero ahora, ¿cuál es el significado de la expansión del universo? Bueno, el universo cumple dos propiedades. Por una parte es homogéneo y por otro lado es isotrópico. ¿Qué significan estos dos conceptos? Homogéneo significa que no importa para dónde miremos, para todos lados vemos exactamente lo mismo. No vemos cosas diferentes. Claro, vemos grupos locales de galaxias por aquí y por allá, pero en general en todas direcciones que miremos también hay estos grupúsculos de galaxias y nebulosas, etc. En general es homogéneo, ¿ya? El universo no está cargado para un lado, digamos.
Y isotrópico significa que no hay direcciones privilegiadas. Y eso tiene mucho que ver con la geometría del universo. Entonces, ¿cuál es el significado de la expansión del universo? Entonces, aquí hagamos, como lo hacía Einstein, hagamos un experimento pensado. Si imaginamos que tenemos una sábana blanca, absolutamente plana, extendida, y dibujamos lunares en esta sábana. Imaginemos que en toda la sábana, homogéneamente, en todas las direcciones, colocamos pintas, ¿ya? Y ahora hagamos el siguiente ejercicio. Agarremos esta sábana, que era una sábana plana, ¿no es cierto? Plana. Entonces, este universo es un universo de 2 dimensiones, que tiene largo y ancho, pero no tiene alto, no tiene la tercera dimensión. Por lo tanto, no existe universo ni arriba de la sábana ni abajo de la sábana. El universo es la sábana, y por lo tanto cualquier hormiga que viva en uno de estos lunares, ¿ya? Cada de esos lunares va a ser una galaxia. Entonces, ahí hay una hormiga terrícola, ¿no es cierto?, que la ponemos en un lunar, y si la hormiga quiere viajar a otro lugar del universo, tiene que viajar, no puede elevarse ni ir por abajo, tiene que ir por la superficie, porque ese es el universo. La hormiga no sabe mirar para arriba o para abajo, no existe esa dimensión. Es un universo plano, de 2 dimensiones. Entonces ahora tomemos la sábana y curvémosla en todas direcciones y la transformamos en la superficie de una esfera. Y por lo tanto tenemos un universo que se curva sobre sí mismo, ¿no es cierto? Y la hormiga, y le hacemos la siguiente trampa a la hormiga. Empezamos a inflar esto como si fuera un globo, empezamos a inflar el universo. Entonces, ¿qué le sucede? Este globo, que es una superficie de una esfera, es como la cáscara de una manzana o de una naranja, ¿no es cierto? No hay universo ni afuera de la esfera, ni dentro de la esfera. La hormiga, si quiere viajar de un lunar a otro, tiene que viajar por este espacio curvo de 2 dimensiones, ¿no es cierto? Y va por este espacio curvo y va a ir a otro lugar. Y de hecho, la hormiga, si tiene paciencia y suficiente benzina, va a poder darse una vuelta completa y va a llegar al punto de partida. Por lo tanto, la hormiga concluye, bueno, el universo es finito porque fui capaz de volver al punto de partida. Además, el universo es curvo porque yo viajé en una sola dirección y sin embargo nuevamente volví al punto de partida. Y la hormiga desde su lunar, a medida que el globo se está inflando, empieza a observar con su telescopio y se da cuenta que todos los lunares, a medida que el globo se infla, desde el lunar donde ella está, todos los lunares se alejan con una velocidad proporcional a su distancia. Por lo tanto, esta hormiga llamada Hubble descubre la expansión del universo, descubre la ley de Hubble, ¿ya? Pero ahora, nosotros que somos los dioses de este universo, tomemos con una pincita, tomemos con una pinza a la hormiga y la colocamos en otro lunar. Y después en otro lunar, y después en otro lunar. Bueno, no importa en qué lunar de este universo este universo se sigue expandiendo, no importa en qué lunar la pongamos, la hormiga sigue observando exactamente la ley de Hubble, sigue observando exactamente lo mismo. Y la hormiga trata de buscar dónde está el centro del universo, y camina por todo el universo y nunca encuentra un centro. Trata de buscar un borde, y tampoco hay un borde. No se cae por ninguna parte, da toda la vuelta, llega a su punto de partida, y no hay un borde. Por lo tanto, la hormiga, que es muy inteligente, deduce que el universo es finito, porque tiene un radio de curvatura finito y puede dar la vuelta y volver al punto de partida, y además es ilimitado. Es finito, pero ilimitado. Es decir, no tiene límite, no tiene borde, pero sin embargo es finito. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Bueno, ahora imaginemos que nuestro universo es un universo tridimensional, donde los ingenieros construyen, ¿no es cierto?, con la plomada en un universo tridimensional. Entonces, nuestro universo es un universo tridimensional de largo, ancho y alto que se curva y se expande en una 4ª dimensión. Que nosotros no somos capaces de ver, pero que sí vemos a nivel cosmológico. Es decir, con los telescopios uno puede medir el radio curvatura. Entonces, esta es la explicación de la expansión del universo. Ahora, ¿por qué partí por Hubble? Porque Hubble es el que descubre observacionalmente la expansión del universo y concluye esto en 1929. Pero la explicación teórica ya había sido dada por otra persona. Ahí tenemos a Hubble. No me voy a detener en lo de las variables cefeidas, porque, bueno, justamente ocupando la relación período-luminosidad de unas estrellas variables que se llaman cefeidas, que fue descubierta esta relación por Henrietta Leavitt, una de las grandes mujeres de la historia de la astronomía, a quien le rindo un homenaje.
En 1902 se descubrió esta relación entre el periodo luminosidad de las variables cefeidas, con la cual se podía determinar distancia. Y entonces acá en este gráfico, a la derecha, ustedes pueden ver la ley de Hubble, ¿ya? Entonces Hubble graficó un gráfico de velocidad de alejamiento de las galaxias en función de su distancia. La distancia está en megaparsec, o sea, en millones de parsec. Un parsec son 3,26 años luz, y un año luz es la distancia que la luz se desplaza durante un año, ¿no es cierto? Entonces, que son del orden de casi 10 billones de kilómetros, 9.465.000 millones de kilómetros. Entonces, aquí tenemos la ley de Hubble, ¿ya? Y bueno, el que explica todo esto, adivinen quién es. Ahí está el tío Alberto saludándolos, una famosa fotografía en que los periodistas le tomaban fotografías y qué sé yo, y él decía, ¿por qué no van a fotografiar a una modelo bonita? En fin, ¿qué quieren que haga? Entonces, por hacer una gracia, entonces le sacó la lengua a los periodistas, pero no por ofenderlos, sino que por hacerse el chistoso. Y bueno, hay una fotografía donde hay una famosa fotografía donde se ve a Milton Humason, el ayudante de Edwin Hubble, a Albert Einstein, a Albert Michelson, en fin, varios cabezones de la época que ayudaron a construir toda esta explicación de cómo funciona el universo en gran escala. Una prueba fundamental en favor de la teoría de la relatividad general, que es justamente la teoría que mejor explica el universo en gran escala, fue el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, que dos ingenieros de la Bell Telephone descubrieron en 1964, Penzias y Wilson, que también ganaron el premio Nobel por su descubrimiento, que es un ruido de fondo del cielo y que tiene una distribución espectral de cuerpo negro a 2,7 grados Kelvin. O sea, si el universo explotó hace un tiempo en el pasado y se ha ido expandiendo, ha ido disminuyendo su densidad, y al ir disminuyendo su densidad ha ido disminuyendo su temperatura, y al disminuir su temperatura, después de varios miles de millones de años, el universo tendría que tener una radiación de cuerpo negro de 2,7 grados Kelvin, o sea, una temperatura bajísima, ¿no? Y esta radiación de cuerpo negro es perfectamente isotrópica, es decir, de acuerdo a las condiciones de este universo en expansión. Y este fue un sustento observacional a la teoría del Big Bang. Esto vino en 1964. La teoría cosmológica de Einstein aparece entre 1915 y 1917 con la corrección de la constante cosmológica de la que ya voy a hablar. Y lo que sucedió fue que el año 1919, un famoso eclipse solar, en que Einstein predecía, ¿no es cierto?, que el espacio se curva debido a la presencia de masa, y determinó exactamente, de acuerdo a la intensidad del campo gravitatorio del Sol, cuánto tenía que ser la deflexión del espacio, la deflexión de la luz, pasando tangente los rayos de luz por el campo gravitatorio del Sol. Y en un eclipse solar, una estrellita que estaba justo detrás del disco solar, de acuerdo a la predicción de Einstein, tenía que verse justo fuera, ¿ya? Y este ángulo era exactamente el que Einstein había predicho, 0,40 y algo segundos de arco, ¿ya? Así que una vez más Einstein, con sus experimentos pensados, había solucionado este problema también. Bueno, la teoría general de la relatividad es el sustento teórico para un universo en expansión. Todos los modelos existentes del universo en gran escala están basados en la teoría general de la relatividad, y esta es una teoría paramétrica, es decir, tiene parámetros que son fundamentales y que son los que los astrónomos observacionales tratamos de darle valores numéricos, de tal manera de ir acotando los valores de la teoría. Estos parámetros fundamentales son la constante de Hubble, que tiene unidades de 1 partido por tiempo, el parámetro de desaceleración, es decir, cuál es la tasa de desaceleración del universo debido a la expansión, y el parámetro de densidad, que por ahora lo voy a dejar simplemente como... También tenemos subdensidades dentro de esa definición, densidad del vacío, oscilaciones del vacío, densidad de materia, etcétera, de materia bariónica, en fin. Pero no voy a entrar en ese detalle en una charla tan corta como esta. Entonces, el problema que tiene la teoría de la relatividad es que predice no un modelo único de universo, sino que produce una gran gama de ellos. Y resulta que el universo puede, aquí en este gráfico ustedes ven el radio de curvatura del universo y acá ven el tiempo. Entonces, acá en el instante cero, donde nace la masa, el espacio y el tiempo, en el instante t igual 0, nace el universo, comienza a expandirse y por lo tanto va a una cierta velocidad, pero el universo podía
expandirse hasta un cierto radio, y por su propia gravedad detener la expansión, de la misma manera en que si yo tomo aquí mi celular o una pelota y la tiro verticalmente hacia arriba, la atracción gravitatoria lo va a detener y después va a caer en caída libre, ¿no es cierto? Bueno, el universo también, debido a su propia gravedad, podría irse expandiendo, va desacelerando debido a su autogravedad, llegar a un límite, detener su expansión y luego, obviamente, por su autogravedad, colapsar nuevamente y ahora ya llegar a un Big Crunch en vez de un Big Bang, ¿no? Entonces, pero el universo también podría no tener suficiente densidad de masa y el universo haber explotado en un Big Bang en un tiempo finito en el pasado y expandirse indefinidamente. Ahora, hay cosas entretenidas que tampoco voy a profundizar en ellas ahora, es que si el universo llegara a ser cerrado, ¿no?, que hubiera un Big Crunch, resulta de que uno dice, bueno, si vuelve al punto, a la recta de acá de radio cero, ¿quién dice que no va a haber otro Big Bang y después otro Big Crunch y otro Big Bang y otro Big Crunch? Y a lo mejor el universo de todas maneras sí es infinito y estamos en un enésimo ciclo de infinitos ciclos del universo. Bueno, pero resulta que si uno aplica las correcciones cuánticas y las leyes de la termodinámica, resulta que la entropía, la segunda ley de la termodinámica, dice que el caos de las leyes de la naturaleza tienden a crecer y por lo tanto el punto cero acá, este punto no va a ser simétrico respecto al anterior y el siguiente tampoco respecto al anterior y las condiciones van cambiando y de hecho cada uno de estos arcos va siendo cada vez mayor y va a llegar un momento en que de todas maneras el universo se va a abrir y no va a volver a colapsar. Por lo tanto, el universo necesariamente es finito en el tiempo, en el pasado, si aplicamos no solamente relatividad general, sino que además se afianza con las leyes de la termodinámica y de la mecánica cuántica. Bueno, aquí hay una foto famosa de todo turista, como ustedes pueden ver ahí, se sube arriba a esta locomotora para tomarse una fotografía en la ecuación de Einstein, que Einstein paseando escribió, así cuenta la leyenda, que escribió su famosa ecuación de campo en esta locomotora. Por supuesto que ya se habría borrado, así que seguramente la están repasando de tiempo en tiempo para que no se borre. Y bueno, pueden comparar la estructura de la ecuación de campo de Einstein con la ecuación de Newton, que todos estudiamos en tercero medio en el colegio, ¿no? Los más jóvenes la tienen más fresca que los más viejitos. Bueno, y aquí tenemos la ecuación de campo escrita más en serio, la ecuación de campo de Einstein, que predice, dependiendo de los parámetros, los valores que tomen los distintos parámetros, va a tener va a ser un universo abierto o cerrado y va a haber una geometría distinta, etc. Y además que esto es una parte de la matemática que se llama análisis tensorial, donde estos subíndices nos están dando las 4 dimensiones del espacio y la curvatura, y además lo más importante es que están relacionando la geometría con la gravedad, es decir, la dinámica, la física con la geometría del universo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos 3 grandes próceres, Willem de Sitter, Alexander Friedman y Georges Lemaitre. Georges Lemaitre era un abate, un cura, pero gran matemático, y que bueno, ellos 3, pero además otros, resolvieron las ecuaciones de Einstein y predijeron los distintos modelos de universo dependiendo de ciertas condiciones, ¿no? Y el resumen es que los modelos de universo en expansión nos dan esta tabla, ¿ya? Que si el universo tiene, por ejemplo, energía negativa, entonces el parámetro de desaceleración es mayor que 1/2, la densidad es mayor que 1, la curvatura es positiva, la geometría es esférica, de Riemann, ¿ya? El tipo es cerrado, o sea, el universo va a colapsar y el tamaño es finito. Si la energía es mayor que 0, el parámetro de desaceleración es menor que 1/2, la densidad es menor que 1, la curvatura es negativa, la geometría es hiperbólica. Hiperbólica significa que tiene una estructura de silla de montar, una curvatura en un sentido, en una dirección, y en otro sentido, en otra dirección, como una silla de montar, ¿ya? En ese caso, el tipo de universo es abierto y por lo tanto el tamaño sería infinito. Ahora, ¿cómo podemos parametrizar, cómo podemos acotar los parámetros de la teoría? Bueno, tenemos que medir. La ciencia, la física, es medir. Uno aprende, los científicos aprendemos de la naturaleza, les traemos las leyes de cómo la naturaleza es regida, ¿no es cierto? Interactuando con la naturaleza, midiéndola, y la naturaleza nos entrega a través de un lenguaje que es la matemática. Ese es el lenguaje mediante el cual el ser humano racional se comunica con la naturaleza. Y entonces necesitamos medirla. Y entonces
lo que hacemos para medir estos parámetros es medir distancias. ¿Y cómo medimos distancias? Bueno, medimos distancia a un objeto y de esa manera medimos su velocidad de expansión, de acuerdo a la ley de Hubble. Y así podemos calcular h sub 0. Luego medimos a distintas distancias y podemos saber cómo va variando h sub 0 en el tiempo. Al saber la dependencia temporal de h sub 0, tenemos el parámetro de desaceleración. Y teniendo el parámetro de desaceleración, entonces obtenemos el parámetro de densidad, porque el universo, si tiene más gravedad, va a desacelerar más rápido, si tiene menos gravedad, va a desacelerar más lento, y obviamente eso va a depender del parámetro de densidad, ¿ya? Entonces, bueno, las escalas de distancias cosmológicas, hay un montón de técnicas sobrepuestas, no voy a entrar en los detalles ahora, pero lo más importante es lo que está más abajo, las supernovas, ¿ya? Pero uno puede también ayudar a dar cotas mínimas de la edad del universo, tratando de determinar la edad de los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son los conglomerados de estrellas que se formaron muy al comienzo del nacimiento de las galaxias, que a su vez se formaron muy poco tiempo después del nacimiento del universo, después del Big Bang. Por lo tanto, si logramos determinar edades con mucha precisión de los cúmulos globulares más viejos de cada galaxia, o de algunas galaxias, ya sabemos que entonces el universo tiene que tener al menos esa edad y un poquitito más. Y por lo tanto, estudiando la edad de los cúmulos globulares, podemos poner una cota mínima a la edad del universo y por lo tanto una cota máxima a la constante de Hubble, que tiene unidades de 1 partido por tiempo, o tiempo a la menos 1. Bueno, y para medir distancias cosmológicas, se ocupan las supernovas de tipo 1A como indicadores de distancias. Entonces, aquí tenemos una supernova, aquí tenemos, aquí donde estoy moviendo el cursor, espero que todos lo puedan ver desde donde están mirando esta charla. En la periferia de esta galaxia espiral explotó una supernova. Y las supernovas tienen un máximo de brillo muy característico, y por lo tanto, sabiendo la luminosidad en el máximo, podemos medir su magnitud aparente con un fotómetro y podemos saber cuál es su distancia. Entonces, si se fijan en esta fotografía, todo lo que están viendo en esta fotografía, en esta foto de la izquierda, todas son galaxias. Aquí en esta fotografía no son estrellas. Todo, hasta el puntito más insignificante que ustedes están viendo, son galaxias. Pero son galaxias tan lejanas que las estamos viendo como si fueran aparentemente un punto. Y acá entonces tenemos, en este cuadradito chico, tenemos una galaxia, que es esta galaxia que ustedes están viendo acá, en que en un instante se tomó una fotografía, y fíjense que la fotografía aquí está con tanto zoom que se pueden ver incluso hasta los píxeles de la fotografía, ¿eh? Los granitos de la película fotográfica, si ustedes quieren, ¿ya? Y resulta de que de repente aparece en la parte de abajo de la galaxia una cosa muy brillante. Y cuando uno hace un blink es comparar dos imágenes de la misma zona de cielo en tiempos distintos, y entonces uno resta a esta fotografía de arriba a la derecha, le restamos la de arriba a la izquierda, y entonces, como todo está igual, se nos va, y lo único que queda es justamente la supernova. De esta manera se descubren supernovas. Y hubo bueno, aquí tenemos algunas galaxias donde se ven supernovas, ¿ya? Todas galaxias muy lejanas, y las supernovas son estrellas muy masivas que explotan, expulsando al espacio el 80% de su masa, y que pueden ser tan brillantes como varios miles de millones de estrellas juntas, ¿no? En un corto lapso de tiempo. Entonces ustedes ven que aquí explota una supernova en la periferia de esta galaxia, y la supernova es casi tan brillante como el núcleo de la galaxia, donde hay 20.000 o 30.000 millones de estrellas, ¿no? Bueno, aquí tenemos una fotografía de una galaxia hermosa, muy cercana, donde se puede toda la magnificencia y belleza de sus brazos espirales, las regiones de formación estelar, aquí las regiones de hidrógeno ionizado, etcétera, y brazos espirales muy bien ordenaditos, más o menos, alrededor del núcleo. Pero así como las estrellas se agrupan en cúmulos dentro de las galaxias se agrupan en cúmulos también. De hecho, nuestra galaxia, la Vía Láctea, pertenece a un grupo que se llama el Grupo Local, que está compuesto por casi 60 galaxias alrededor donde nosotros somos la segunda más grande. La más grande es Andrómeda, 2,5 veces más grande que la nuestra. Y aquí se ve el famoso quinteto de Stefan, que en el fondo, bueno, hay una galaxia que no tiene nada que ver con las otras 4, pero aquí hay 4 galaxias que están ligadas gravitacionalmente. Ustedes ven cómo se están deformando los brazos espirales donde está el material liviano de las galaxias debido a la interacción entre ellas, ¿no? Y estas galaxias van a colapsar y van a fusionarse en una gran galaxia elíptica en un futuro relativamente lejano. Pero acá en esta fotografía, todo lo que ustedes están viendo en esta fotografía son galaxias, salvo la estrella brillante que está acá arriba, dado que el sistema solar no está en el borde de la galaxia, sino que estamos
metida un poquitito hacia adentro de la galaxia, a un tercio del borde respecto al centro de la galaxia. Entonces, cuando miramos galaxias lejanas, se nos cuelan algunas estrellitas que están en la línea visual, ¿no es cierto?, dentro de nuestra vecindad solar. Entonces, se nos cuela aquí una estrella muy brillante que es una estrella de la vecindad solar. Entonces, obviando esa estrella, todo lo demás que ustedes están viendo acá son cúmulos de galaxias y cúmulos de galaxias lejanos. Y este efecto que ustedes están viendo acá son los famosos arcos de Einstein, o a veces cruces de Einstein, que no son otra cosa que la deflexión de la luz. Aquí hay un campo intensísimo gravitacional debido a un cúmulo de galaxias extremadamente denso, y la luz que viene desde detrás en la línea visual de galaxias aún más lejanas, cuando pasa tangente por este campo gravitatorio tan intenso, se deflecta y forma estos arcos. Otra predicción de la teoría de la relatividad general que Einstein lamentablemente murió al año 55 y no logró ver, ¿ya? No había tecnología fotográfica a este nivel para ver una fotografía como esta en la década del 50. Entonces, un famoso proyecto, el proyecto Calanto-Lolo, a comienzos de los 90, en que hizo una calibración de distancias midiendo supernovas en galaxias cada vez más lejanas. Y entonces, el proyecto Calanto-Lolo replicó la ley de Hubble en fíjense que acá está al revés respecto al gráfico que mostré hace varias diapositivas atrás, que era velocidad versus distancia. Acá está ahora distancia versus velocidad, por lo tanto la constante de Hubble está acá abajo, no arriba. Y se replica la ley de Hubble. ¿Se fijan? Acá está la observación, la velocidad de recesión. Fíjense que estamos llegando hasta 30.000 kilómetros por segundo en este gráfico, ¿ya? O sea, una velocidad extremadamente alta, es un 10% de la velocidad de la luz. Y se llega a una gran distancia en millones de años luz, ¿ya? Sobre los 1.500 millones de años luz. Y se replica la ley de Hubble bastante bien. Sin embargo, cuando otros observadores tomaron este patrón de calibración, que fue el programa Calanto-Lolo, donde había astrónomos norteamericanos y chilenos involucrados, ahí está Mark Phillips, Nick Sánchez, Mario Muy, José Massa, y algunas otras personas como Luis Eduardo González, Marina Wisniewski, en fin, mucha gente trabajó en este proyecto desde Chile. Resulta de que ellos ocuparon, acá está en este gráfico, ustedes pueden ver el mismo gráfico anterior, que es el survey de Calanto-Lolo, pero resulta que dos grupos, Rees et al. El año 98 y Perlmutter el año 99, ocuparon el proyecto Calanto-Lolo para calibrar las observaciones de ellos que estaban en la parte más lejana del universo, y se encuentran con esta gran sorpresa, que resulta que a mayor distancia, la curva, en vez de ser una línea recta, se empieza a curvar hacia arriba. Este gráfico empieza a curvarse hacia arriba, lo cual significa que las galaxias se están alejando. Mientras más lejos están, se están alejando con una velocidad mayor. Eso significa que el universo está en aceleración, lo cual no tenía en ese minuto ningún sentido. Entonces, un resumen, ya estamos llegando al final de la charla. Aquí tenemos un diagrama que ustedes lo pueden googlear. Este es un diagrama súper conocido que está en un montón de páginas web, en todos los departamentos de astronomía, de las páginas web de las universidades, este gráfico, donde se grafica el Big Bang acá abajo, y donde acá están las grandes teorías, todas las cuatro tipos de interacción que hay en la naturaleza, ¿no? La interacción nuclear fuerte, interacción nuclear débil, interacción electromagnética y la interacción gravitacional, están unificadas. Hay un proceso de inflación, fíjense, las cosas pasan extremadamente rápido al comienzo del universo. Acá está el Big Bang en T igual 0. El tiempo menor que se puede observar es 10 a la menos 45 segundos. ¿Se dan cuenta lo que es 10 a la menos 45? Es un 0,44 ceros y un 1, ¿ya? Ese decimal, esa cantidad de decimales. Entonces, las cosas pasan muy rápido. Los quarks y los electrones, que son partículas fundamentales, se están formando en esta etapa, 10 a la menos 25, 10 a la menos 15 segundos, ¿ya? Y aquí, después de la gran unificación, se separan las interacciones débiles y electromagnéticas. Viene lo que es la transición quark-hadrón, es decir, donde se empieza a crear la materia, las partículas que tienen masa, digamos. Acá se produce la nucleosíntesis primordial de elementos. Aquí se empieza a formar el helio, el deuterio, el hidrógeno, el deuterio, el helio, etc. Acá recién en 10 a 5 años, o sea, en los 100.000 años, se desacopla la materia de los fotones y recién ahí comienza a haber luz en el universo. Antes no había luz. Y ahí después empieza la formación de galaxias, ya cuando empiezan a correr millones de años y miles de millones de años.
El mismo esquema en una fotografía más bonita, donde se ve acá el universo, el Big Bang, en el instante inicial, donde se ve una etapa de inflación del universo en los primeros millonésimas de segundo, menos que millonésimas de segundo, de fracciones de segundo, del comienzo del Big Bang. Aquí viene la radiación de fondo cósmico descubierta por Penzias y Wilson. Acá viene la edad oscura y finalmente la era de la luz, que es donde se forman las primeras estrellas después de 400.000 años. Y ahí comienza la formación de galaxias y planetas alrededor de estrellas, etcétera, etcétera. Entonces aquí está toda la expansión del universo de 13.700 o 13.800 millones de años. Entonces, la consecuencia de la observación de las supernovas. El universo está en aceleración y la expansión continuará para siempre. También implica que existe un nuevo tipo de fuerza que es antigravitatoria en la naturaleza y que se suma a las 4 fuerzas fundamentales. La gravitación es una fuerza de tipo implosiva, ¿ya? Es decir, tiene signo negativo. En cambio, la interacción electromagnética es positiva o negativa, dependiendo si las cargas se atraen o se repelen, dependiendo de su signo, ¿ya? En cambio, la gravitación es solamente implosiva. Pero sin embargo, acá hay algo que no tiene que ver con los otros tres tipos de interacciones, pero sin embargo es antigravitatoria, ¿ya? Y que se sumaría a las 4 fuerzas fundamentales que les describí hace unos pocos minutos. La cantidad de energía asociada a esta fuerza constituye aproximadamente el 70% de toda la energía del universo y por hoy día se denomina todavía energía oscura, que no es un buen nombre, pero mientras no le pongan un nombre más apropiado, por ahora todavía se llama energía oscura. La composición del universo sería aproximadamente, estos números van cambiando, así que son aproximados. Habría un 70% de energía oscura conformando todo el universo, un 26% de materia oscura, que no es lo mismo que la energía oscura, y solamente un 4% de la materia ordinaria. La materia ordinaria es todo lo que vemos, todas las galaxias, el Sol, la Tierra, nosotros, nuestro cuerpo, que nos podemos tocar con átomos, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que vemos del universo es simplemente el 4% de todo lo que existe en el universo. Lo demás no lo vemos porque está distribuido entre materia oscura y energía oscura. Ahí estamos nosotros, la Tierra, en ese 4%. ¿Qué es la energía oscura? Bueno, aquí esto es un desafío para las nuevas generaciones de estudiantes y que van a ser los físicos y los astrónomos y astrofísicos teóricos del futuro, que tienen un desafío de responder esta pregunta. El principal sospechoso es una energía del espacio vacío, que Einstein introdujo en 1917 y que denominó constante cosmológica. En este instante, Einstein, que tenía ciertos prejuicios, algunos prejuicios dogmáticos, religiosos, resulta que a él no le gustaba esta cosa de que el universo fuese dinámico, él quería un universo estático. Entonces introdujo en sus ecuaciones de forma artificiosa una constante, que la llamó constante cosmológica, que de alguna forma hacían estático el universo. Y resulta de que hoy día, bueno, después él reconoció que ese había sido uno de sus 2 grandes errores en su carrera, y resulta que hoy día es la clave de, para poder explicar la expansión acelerada del universo. Así que incluso hasta cuando Einstein cometía errores, la historia terminó por darle la razón y hasta en sus errores tenía razón. Al final resultaron no ser errores. Grande Einstein, nos sacamos el sombrero, hat off. Bueno, se requerirá de una revolución en la física para explicar el origen de la constante cosmológica. Y si tenemos este gráfico, también un gráfico muy famoso que lo pueden sacar de distintas partes, tenemos nuevamente el gráfico con el universo cerrado, con el universo crítico y con un universo abierto, ¿ya? Y tenemos entonces el tiempo, este es el tiempo actual, aquí estamos nosotros, ahí estamos nosotros. Y entonces queremos saber qué va a pasar con el universo. El universo va a seguir expandiendo, se va a tener su expansión y se va a cerrar nuevamente, va a haber un universo crítico o va a haber un universo en expansión infinita. Y entonces y lo que nosotros podemos ver del universo es hacia atrás. Mientras más lejos vemos en el espacio, profundo en el espacio, estamos viendo cada vez más hacia atrás en el tiempo, ¿no es cierto? Porque es lo que se demora la luz en llegar a nuestro ojo. Por lo tanto, si observamos hacia atrás, estamos viendo con corrimiento al rojo hacia la izquierda en este gráfico, y por lo tanto también es más débil. Y ahí entonces tenemos la observación de la supernova, cada vez más débil, es decir, cada vez más lejos en el espacio y por lo tanto cada vez más hacia atrás en el tiempo. Y por lo tanto, ¿cómo hacemos el fit de lo que es la teoría con lo que se observa?
esa sería la curva del universo. El universo nació hace aproximadamente casi 14.000 millones de años atrás, comenzó a expandirse aceleradamente en un comienzo, luego la gravitación tomó las riendas del control del universo, el universo comenzó a desacelerar debido a su autogravedad, y en algún instante el universo comenzó a acelerarse nuevamente, y el universo está en un proceso inflacionario que no se ve cómo pueda contraponerse a esa inflación, y por lo tanto el universo se va a expandir para siempre, lo cual significa que estamos en un universo infinito, y en un universo infinito hacia el futuro, finito en el tiempo hacia el pasado, que nació en un instante dado hace aproximadamente 13.800 millones de años. Bueno, y reflexiones finales. Hacer ciencia significa aceptar el desafío de tratar de encontrar las leyes más íntimas del universo. La física es el camino a la realidad, no hay otro. Me podrán hablar del derecho romano, de los notarios, de qué sé yo, muchas cosas, habrá muchas cosas muy interesantes, pero todo eso nace de la mente humana y por la necesidad de crear leyes, porque no todos se portan bien y como hay muchos delincuentes, algunos con corbata, otros con navaja, como sea, entonces se necesitan notarios y se necesitan policías y se necesitan jueces y fiscales y abogados, etc. Pero esa no es la realidad. La realidad de la naturaleza es la física. El camino a la realidad es la física. Bueno, y finalmente, hacer ciencia y buscar las leyes que rigen la naturaleza es lo más sublime, lo más elevado que podemos hacer como seres racionales. Muchas gracias. Gracias, Eric. Ha sido una sesión bien interesante. Así lo demuestran por lo menos nuestra audiencia, que ha estado activamente saludándote en el chat de YouTube, pero también haciendo algunas preguntas que vamos a comentar ahora. Te voy a pedir que puedas dejar de compartir la pantalla para que te puedas ver con mayor claridad. Y bueno, comentarte algunas de las personas que te están saludando, harto estudiante, harto discípulo del profesor, que además encuentra que eres el mejor profesor de astronomía que han tenido. Te voy a dar algunos de los nombres para que te sientas acompañado. Te saluda Siria Lima, Pedro Ojeda, que es un funcionario de Aura. También Jorge Muñoz dice que él está desde Talaganta acompañando esta charla y que su amiga Dalma Valenzuela lo invitó y se sumó entonces a la audiencia. Julio César Poblete también está viéndote desde la cuarentena en casa. Katz Hernández, que es estudiante de licenciatura en astronomía, probablemente tu alumna. Luis Eduardo Tamblay Varela, que es profesor o docente del departamento. Francisco Javier López, Macarena Órdenes, también estudiante. Saludos, profe Eric, dije, el mejor profesor de astronomía general. Abelardo Campaña. Porque no hay otro. Fran Wood. Pero bueno, toma el piropo, toma el piropo. Cristiano Oliva, mira, él está desde Tunquén, qué rico, ¿cierto? Él ha disfrutado la charla desde ese bello lugar. Y un saludo especial de Macarena Wenderot, ¿te suena? Sí, mi hija adorada, mi hija menor. Eso dice, mira. Y te voy a leer lo que dice, hola papá, saludos y felicitaciones por tu charla. Atenta, escuchando. Así que ella fue la audiencia más activa esta tarde. Voy a leer rápidamente los demás. Sergio Rojas. ¿Dónde está? ¿Dónde? En Santiago. En Santiago. Mi hija mayor ¿En dónde? En Pichilemu. Ella es profesora básica en Pichilemu. Les mando un besito a mis dos hijas. Qué bueno, tiene puras mujeres la acompañan, veo, ¿eh? La señora y las hijas. Pero aquí ya Max Avans, y voy a leer un par más, pero voy a darle pie a las primeras preguntas. Aquí Joaquín Becerra pregunta, ¿qué modelos contemporáneos hay acerca del universo? Y si hay evidencia experimental que potencialmente descarte una u otra teoría. Y de no existir nada en esa dirección, si se espera
alguna teoría en los próximos años? Son 3 preguntas en una. Sí, muy interesante pregunta. Resulta de que yo dije al comienzo, casi al comienzo de la charla, que la teoría de la relatividad general de Einstein es la teoría que mejor explica el comportamiento del universo en gran escala. Como han surgido durante las décadas posteriores, han surgido varias teorías alternativas, varias. El problema está en que la única consistente que sigue existiendo, porque no se le encuentra ninguna pifia por ningún lado, por más que se le trate de buscar alguna debilidad, es la teoría de la relatividad. Todas las demás teorías alternativas que han tratado de surgir se caen en alguna parte. Se caen en el estudio de la métrica. Bueno, a nivel de esta charla no hablé de la métrica, ¿no? Pero hay distintas métricas. Normalmente la que se ocupa es la métrica de Robertson-Walker, que es la más usada en relatividad general. Pero existen otras métricas. Y a través de esas otras métricas se formularon otras alternativas de teoría de explicar el universo en gran escala, y todas fallaron, todas han fallado. La única que sobrevive es la primera de todas, que es la de Einstein, y que no tiene por dónde caerse. El único inconveniente que todavía existe es que cuando uno extrapola hacia atrás en el tiempo y trata de estudiar con relatividad general los instantes más cercanos al Big Bang, resulta que la teoría de la relatividad empieza a mostrarse un poco débil, en el sentido que se necesita considerar los otros tipos de interacciones. Por eso es que mostré el gráfico de la expansión desde el Big Bang hasta nuestros días. Y cuando uno va a las fracciones de segundo iniciales del universo, es necesario considerar los aspectos cuánticos y considerar los 4 tipos de interacciones, y por lo tanto se necesitaría construir una teoría cuántica de la gravitación que está muy lejos de ser construida, y es por el orden de magnitud que tienen los distintos tipos de interacciones. Entonces, esa sería una primera respuesta a esa pregunta. Pedro Sangüesa también nos pide si puedes profundizar en el concepto de materia oscura, que 26%, ¿no? Que es lo que tú nos mostraste. Sí, correcto. Bueno, aprovecho de rendirle un homenaje a una gran astrónoma, Vera Rubin, que murió hace un par de años, y que ahora el telescopio del LSST, que está aquí en la cumbre del Peñón, al lado de Gemini, en el Cerro Pachón, fue bautizado con su nombre para honrarla para la posteridad. Vera Rubin hizo trabajos durante décadas, dedicó su vida a justamente estudiar la dinámica de nuestra galaxia y otras galaxias, y justamente elaboró los modelos de rotación galáctica, y se pudo determinar que las galaxias tienen, para poder explicar la dinámica de la galaxia, necesariamente tiene que haber mucho más masa gravitando, y esa masa no está en el interior de la galaxia, sino que está en las partes periféricas. Y por lo tanto, en la década del 80 se predijo la existencia de una corona galáctica, en el caso de nuestra galaxia, la corona galáctica. Y esta corona galáctica podría estar conformada por hoyos negros, que posiblemente parte de la explicación de la materia oscura sea un contenido de hoyos negros que se formaron en la nube protogaláctica inicial, cuando se formó la galaxia. Se formaron muchas estrellas, había mucho material disponible, material gaseoso, gas y polvo interestelar, ¿no es cierto?, disponible para la formación, alta tasa de formación estelar. Se tienen que haber formado muchas estrellas muy masivas que vivieron muy poco tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de vida de las estrellas es inversamente proporcional a la masa con la que se forman, y por lo tanto deben haber explotado como supernova muy al comienzo del colapso de la nube protogaláctica que dio origen a la galaxia. Y entonces tiene que haber muchos, posiblemente, hoyos negros. También debe haber muchas enanas café, son estrellas que no alcanzan a formarse, que no alcanzan a llegar a la secuencia principal. Son estrellas enanas, o planetas gigantescos, pero no alcanzan a ser estrellas, y por lo tanto solo gravitan, pero no emiten energía. Y también muchas enanas blancas que deben haberse enfriado ya y que tampoco están emitiendo luz. Pero además, la materia oscura podría estar conformada por partículas subatómicas, y aquí entra a tallar la física de partículas extrañas que aún no hemos descubierto y que no logramos explicar qué densidad, cómo se
reparten, ¿no es cierto?, en la periferia de la galaxia para ponerle tanta materia al universo. Tienen que ser obviamente partículas masivas, digamos. Así que bueno, eso sería un poco la explicación de la materia oscura, entre partículas extrañas que aún no conocemos y hoyos negros y otro tipo de materia fría de estrellas muy, muy evolucionadas, que ya murieron. Durante la charla, uno de los apuntes que tengo aquí dice que para ti, para los físicos, para los nuevos astrofísicos, quienes están hoy día en formación, la energía oscura es la clave o sería una de las claves que podría explicar la expansión acelerada del universo. ¿Por qué lanzas ese desafío? ¿Qué es lo que tú observas y que dices, ok, atención, nueva generación de astrónomos y físicos, porque ahí pudiese haber algo interesante que desarrollar? Bueno, lo que pasa es que el descubrimiento de la aceleración del universo, de que estamos en un universo en una etapa inflacionaria, requiere construir una nueva física, porque la energía oscura, o como se llame, este es el nombre que tiene ahora, que a lo mejor no es muy apropiado, pero bueno, esta cosa misteriosa que se opone a la gravedad, que tiene un signo contrario a la gravedad, y que más encima le está ganando el gallito a la gravedad, porque el universo está acelerando, no hay una física para explicarla. O sea, en la física clásica, en la física actual, la energía oscura es una cosa completamente nueva, y el problema es que constituiría el 70% de todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, tenemos que construir una física nueva, y para eso se necesitan nuevos próceres que van a salir de las nuevas generaciones, porque ya a los más viejos ya se les pasó el cuarto de hora, digamos. Normalmente todos los premios Nobel generaron sus ideas antes de los 30 años. O sea, Einstein publicó su teoría de la relatividad a los 26, Werner Heisenberg, principio de septiembre a los 27 años, etcétera, etcétera. El más viejo de todos los grandes físicos que ganaron el premio Nobel fue Max Planck, digamos, que hizo su descubrimiento a los 40 años. Pero en general, los físicos están en su máximo potencial intelectual. Bueno, todos los científicos, no solo los físicos, todos los científicos y los artistas, todos los creadores, ¿no? Los poetas, etcétera, los músicos, los compositores, en general el máximo de potencial intelectual es entre los 25 y los 40 años, digamos, cuando se alcanza la madurez intelectual y cuando todavía se tiene la fuerza juvenil, digamos, para producir estas nuevas ideas. Normalmente la ciencia y las artes avanzan con ideas revolucionarias, no repitiendo exactamente lo mismo. Y los viejos nos vamos poniendo conservadores, nos vamos moviendo siempre sobre las mismas ideas. Por lo tanto, si hay que construir una nueva física, está claro que van a ser nuestros estudiantes, digamos, la nueva generación, los que están hoy día aprendiendo el ABC del hacer ciencia. Tengo aquí una nueva pregunta. Sergio dice, sobre los hoyos negros, ¿son un vacío o son otra cosa? Bueno, son lo contrario al vacío, en el sentido de que son una singularidad, porque la densidad es infinita. Dentro de un hoyo negro, la densidad es infinita. Al ser la densidad infinita, el campo gravitatorio es infinito y por lo tanto el tiempo no transcurre, el tiempo se detiene dentro de un hoyo negro. Entonces no hay física dentro de un hoyo negro. Ahora, en términos de masa, es justo lo contrario, es una cosa extremadamente densa. Pero en términos del espacio, en términos lumínicos, es un vacío, en el sentido de que son negros porque justamente la velocidad de escape, la atracción gravitatoria del hoyo negro es superior a la velocidad de la luz, y como nada puede viajar a una velocidad superior a la de la luz, ningún fotón puede salir del hoyo negro y por eso son negros, ¿no? Lo que uno ve del hoyo negro son la materia que está siendo atraída por el campo intenso, el campo gravitatorio del hoyo negro, y que empieza a caer en espiral y se acelera a velocidades relativistas y emite, por lo tanto, radiación de alta energía. Y de esa manera podemos ver el hoyo negro, entre comillas, ¿no es cierto? Porque vemos la materia que está cayendo en torno al hoyo negro. Por ejemplo, hay un hoyo negro gigantesco central que tiene del orden de 3.8 millones de masas solares, 3.8 millones de veces la masa del Sol, y que ocupa medio parsec de diámetro en el centro de nuestra galaxia, por ejemplo. Y uno puede observar cómo la materia está siendo tragada por este hoyo negro, la materia que está circundando el núcleo de la galaxia.
Te hago una nueva pregunta, dice Claudio Salfate. ¿Hay estudios que puedan ir tras la demostración hipotética de que así como existen agujeros negros, existan agujeros blancos? Bueno, ahí ya empezamos con las ficciones matemáticas. Efectivamente, con matemáticas uno puede demostrar algunas cosas, en el sentido de que todo lo que se traga al hoyo negro, se produce una singularidad en el espacio-tiempo, es decir, el espacio se curva infinitamente sobre sí mismo, se puede especular de que, bueno, esa materia va a salir en alguna otra parte. Entonces también se ha especulado en las películas de ciencia ficción, de hecho en Viaje a las Estrellas y en fin, se especula con que la nave Enterprise, ¿no es cierto?, pasa a través de un agujero de gusano, etc. El problema está en que los campos gravitatorios son tan intensos que hay un gradiente de fuerza gravitatoria tan grande que si uno se acercara, por ejemplo, en posición recta, vertical, cayendo en posición firme, vertical a un hoyo negro, los órdenes de magnitud de la atracción gravitatoria que sufren nuestros pies con lo que sufre nuestra cabeza es tan grande que nosotros nos despedazamos y nos vamos a despedazar en nuestros átomos y en nuestras partículas más primigenias. Entonces la pregunta es, si un ser vivo pasa a través de un agujero de gusano, ¿cómo va a reproducir todo el código genético a través del agujero blanco cuando salga? La probabilidad de reproducirlo exactamente igual, el ADN completo, es imposible. O sea, la probabilidad de eso es imposible. Entonces, una cosa es la ciencia ficción y otra cosa es la realidad, digamos. Mira acá una pregunta sobre el último gráfico que mostraste, particularmente la curva, ¿cierto?, que estaba en rojo, y dice, ¿por qué se concluye que esa curva hacia el futuro si solo se cuentan con datos hacia el pasado? Bueno, es una proyección de lo que en este minuto está pasando y que no vemos una manera de cambiarlo. O sea, no vemos cómo se pueda cambiar si la pendiente de esa curva, no tenemos, tendríamos que cometer un prejuicio, o sea, no tenemos de dónde inventar una física en este minuto para hacer que la inflación se detenga y empiece a ganar la gravedad nuevamente el gallito. No hay cómo. O sea, simplemente así como vamos hacia atrás en el tiempo, estamos extrapolando hacia adelante en el tiempo. Es cierto que hacia atrás, tiene razón el auditor, tiene razón, que hacia atrás podemos comprobar cosas, porque estamos observando con nuestros telescopios, y mientras más lejos observamos, estamos observando cada vez más hacia atrás en el tiempo. Y no podemos observar hacia adelante, obviamente, ¿ya? Pero podemos extrapolar. Bueno, una de las cosas que hace la ciencia y que se le tiene que exigir una teoría es que sea capaz de predecir nuevos fenómenos. Y lo que se predice en este instante con el comportamiento actual del universo es que el universo está en una etapa inflacionaria, acelerando, y no hay cómo cambiar esa aceleración. Lo demás serían especulaciones. Mira, aquí acaba de llegar una pregunta que probablemente sea la última y que me encanta porque ya nos lleva a conectar tal vez con tu parte más vocacional. Y dice, ¿cuál es la inspiración o su inspiración para seguir enseñando y haciendo ciencia? Esa pregunta la formula Diego Hurtado, que tal vez lo conoces, no lo sé. Sí, por supuesto, estudiante pero de antes de primer darte todos los año. saludos y felicitaciones. Sí, Mira. Diego, estudiante de primer año de licenciatura en economía, alumno mío en primer semestre. Un buen alumno. Linda pregunta entonces. Sí, ¿Qué bueno. es lo que te inspira? ¿Por qué sigues con esta pasión? Y yo lo leí en el entrelíneas de la charla cuando los desafiaste, ¿no? Miren, jóvenes, tomen por aquí la clave porque hay harto todavía que construir. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué te gustaría ver que pasara en los próximos años en tu campo de investigación, de enseñanza? Bueno, la astronomía es un trabajo bien especial. La astronomía es como respirar, digamos. Es casi como una religión, sin dogma. ¿Sí? Pero mi pasión por observar la naturaleza y tratar de escudriñar cuáles son las leyes que rigen la naturaleza, tiene mucho de fantasía también. Hay cosas, porque, por ejemplo, en el arte, en pintura, en escultura, por ejemplo, uno puede buscar simetrías, pero son simetrías en objetos. Uno busca simetrías, por ejemplo, en el color, ¿ya? ¿Cómo es la simetría de los colores de una pintura? ¿Ya?
cómo es el cromatismo, etcétera, y uno busca simetrías en el cromatismo, en las formas, etcétera. Pero la belleza de buscar la simetría en las leyes de la naturaleza es una simetría muy abstracta, y es una simetría que se muestra, o sea, que la naturaleza muestra. La naturaleza le entrega al hombre un mensaje, le dice: seres humanos, ustedes están tratando de conocer cuáles son las leyes que me rigen, y para eso ustedes construyen tecnología, construyen instrumentos y me miden. Y yo les entrego números, y ustedes sacan conclusiones, razonan y sacan conclusiones. Pero la naturaleza es tan sabia que le dice al hombre, miren, seres humanos, ustedes están tratando de conocer las leyes que me rigen, pero no importa cuánto tiempo pase en el futuro, cuánto aumente su conocimiento respecto a las leyes que me rigen, y cuánto aumente su tecnología y su capacidad de medición. Yo estoy construida de tal manera, dice la naturaleza, que siempre me voy a guardar algo para mí misma. Y eso no es otra cosa que el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y por lo tanto es la mejor definición de Dios que puede haber. Delta X por delta P mayor o igual que la constante de Planck. Y entonces, si esto es así, hay trabajo y necesitamos ciencia para muchísimo, muchísimo rato, porque finalmente nunca, es como el principio, creo que tú lo llamabas en uno de tus escritos, la singularidad, como que uno nunca lo alcanza, ¿no? Como que está ahí, como que quieres escudriñar, que estás entendiendo algo, pero finalmente vuelve a desplazarse y vuelve a desplazarse y vuelves a tener nuevos límites para conocer y entender. Tal vez por ahí tu inspiración de también dedicarte a la enseñanza, ¿no? Y no solo a investigar, que habría sido como el camino a lo mejor natural de tu primera fase profesional, sino que también de crear y formar estas nuevas generaciones para que, al igual que tú, abracen la pasión por la astronomía y la física. Bueno, a mí me costó mucho, yo fui un alumno lento y me costó madurar en la vida, y lo que yo trato es de transmitir esta pasión por la observación de la naturaleza, el respeto por la naturaleza y por descubrir las leyes de la naturaleza en mis estudiantes. Y la juventud es la que tiene que abrir los ojos, y en vez de estar quemando iglesias y destruyendo monumentos y etcétera, etcétera, y comportarnos como seres prehistóricos absolutamente irracionales, el camino a la realidad va a través de la física, a través del conocimiento, y eso lleva a una espiritualidad distinta. Por eso dije que este trabajo es casi como una religión. Entonces, y siempre le hago mucho hincapié a mis estudiantes. Yo aquí les voy a enseñar física, les voy a enseñar astronomía. Lo más importante que yo les voy a inculcar es la ética, porque sin ética no hay profesionales, no hay ciencia, no hay nada. La ética está antes que cualquier ciencia, que cualquier matemática, que cualquier filosofía. La ética es lo fundamental. Ok, Eric, nos quedamos con esa conclusión entonces, y con esa invitación también. Agradecerte la disposición, el tiempo y las ganas con las que has preparado este material. Le comentamos a toda nuestra audiencia, tanto de U Serena, nuestro canal YouTube, como a quienes nos están acompañando en USTV, que esta charla queda a disposición, ¿cierto? On demand en el canal oficial de la Universidad de La Serena en YouTube. Para quienes también nos estaban preguntando si era posible acceder luego al contenido, porque no todos pueden conectarse de manera sincrónica. Así es que, al igual que todo el ciclo de Astro Serena 2020, las charlas están en este repositorio y pueden volver a ellas las veces que sean necesarias. Eric, un gran abrazo, muchas gracias por la conversación y espero que lo hayas disfrutado al igual que todos nosotros. Sí, lo disfruté mucho, lo pasé bien, afortunadamente. Así que gracias por la invitación y por la ocasión de poder hablarle a la juventud. Y saludos a todos mis alumnos. Los quiero mucho a todos. Qué bueno, yo creo que ellos también, pues están súper emocionados. Y le vamos a dar las gracias a quienes permiten que nosotros conversemos aquí, a Tomás, que es nuestro director y que está en el switch y que nos dice, estamos en el tiempo, y a Patricia Castro, que es nuestra colega de la Dirección de Comunicaciones también, que hace la preproducción y también facilita, ¿cierto?, que nuestros conferencistas lleguen a este espacio con los materiales y con la confianza de que vamos a poder llegar con el mensaje adecuado. A nuestra audiencia, muchas gracias, a todo el equipo de comunicaciones, a Rodolfo Angeloni desde Italia, que también siempre nos acompaña y nos incita a ir mejorando programa a programa.
muchas gracias y nos vemos el viernes en 15 días más con ya la penúltima charla del ciclo. Nos queda poquito, nos quedan solo 2, así es que esperamos contar con su fiel audiencia. Buenas tardes. Y un beso a mi señora que está acá al lado mío. Que presente a la señora. No. Me da vergüenza decir. Ya, pero al menos el nombre, digamos el nombre. Victoria Rodillo. Ya, Victoria, un gusto ahí en la sombra. Muchas gracias por la compañía y porque también estuviste detrás, ¿cierto?, de que estas charlas resultaran un éxito. Un abrazo a ambos, a las hijas y a toda la audiencia. Buenas tardes. Un abrazo a sí, nos ustedes. despedimos. Gracias.